grabar esto. Ya, listo chicos, a ver. Han debido ver que en el examen en la parte de física, ya he colocado 11 preguntas teóricas y 9 prácticas, ¿no? Si hubiera sido 50, imagino que hubiera colocado unas 2 teóricas y unas 8 prácticas o algo por el estilo, ¿no? Pero hemos hecho 20 de cada materia. Así que toda la parte teórica está en el texto, así que no hay donde excusarse o algo por el estilo, ¿no? Muy bien, vamos con la primera pregunta. Por si acaso, chicos, de la otra fila, ya igual voy a subir los apuntes, son otras preguntas y voy a subirlo, ya he resuelto con el otro grupo, entonces van a tener los dos apuntes, ¿ok? Al finalizar la clase, lo voy a subir a las plataformas. Muy bien, a ver, vamos con la primera pregunta. Me dice, estadísticamente la cantidad de agua en el cuerpo humano varía entre, y te dice 50% y 70%, 60-75, 40-55 y demás, ¿no ve? Aquí yo he sacado esto del texto, ¿no? Fíjense justo aquí, en la parte principal o al inicio de lo que es mecánica de fluidos, ¿no? En la parte de introducción, donde te dice, cotidianamente estamos rodeados por fluidos, ya sea por nuestro alrededor y dentro de nuestro cuerpo. Estamos formados por fluidos. Es así que estadísticamente, ¿no? Esto está marcado con verde para que vean que es control C, control V, copiado, o sea, totalmente copiado. No, estadísticamente la cantidad de agua en el cuerpo humano varía entre, y ahí está, 50 y 70%. ¿No? Así que era el inciso A, la primera pregunta. Vamos con el siguiente. Si descubre una barra y se sabe que la densidad es de 1.26, bueno, ahí era una sustancia, pero lo que ustedes tendrían que haber fijado ya es la densidad, el valor de la densidad, ¿no ve? Donde la densidad es 1.26, perdón, gramos por centímetros cúbicos, ¿de qué sustancia se trata? Te dice. ¿No? Esta tabla tienen que saber, chicos, de memoria, ¿no? Por si acaso, hay dos bencenos, uno aquí y uno aquí. Ya con los que pasan conmigo les había dicho, se toma el primero y el segundo se elimina, no, no cuenta. Después, la densidad del platino, aquí está 0.879, ¿no? Podrían respetar eso, pero el valor correcto es 21.45 por 10 a la 3, por si acaso, ¿ya? Por si acaso. Entonces, de esta tabla nosotros podemos ver que la densidad de 1.26 por 10 a la 3 kilogramos por metros cúbicos es de la glicerina. Así que la opción correcta, ya en este caso era la glicerina. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Es 1.26 gramos por centímetro cúbico o es 1.26 por 10 a la 3 kilogramos por metros cúbicos. Entonces yo les he dado la densidad en gramos por centímetros cúbicos. Entonces es lo mismo, ¿no? Así que es la glicerina, ¿ok? Ahí está el inciso A. Me voy al siguiente. El siguiente me dice, seleccione el coeficiente de dilatación cúbica del platino. Coeficiente de dilatación cúbica. Cúbica es lo mismo que volumétrica, ¿no ve? Así que ojo, cúbica es lo mismo que volumétrica. Ahora, eso igual había que sacar de las tablas, ¿no ve? Pero las tablas te da el coeficiente de dilatación lineal, no te da el coeficiente de dilatación superficial ni cúbica, ¿ya? Te da el coeficiente de dilatación lineal. Ahora vamos con el platino. Según la tabla, el coeficiente de dilatación lineal del platino es 9 por 10 a la menos 6, que está la opción aquí, ¿no ve? Pero yo no les he pedido el lineal, les he pedido el cúbico. Ahora recordemos que el coeficiente de dilatación cúbico, que se representa con tita, es 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Así que lo único que tendrían que haber hecho es agarrar 3 y multiplicar por 9 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Y esa multiplicación les da 3 por 9, 27 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. ¿Ok? Así que, ojo con eso. Si bien tenían que saber de la tabla, tenían que hacer este pasito más. ¿Ok? Este pasito más. Y listo.
A ver, a quienes les he mareado con eso y han marcado 9 por apurados. Seguramente, no ha faltado. En el anterior, en la otra fila del examen, he colocado del acero, si no me equivoco, sí, del acero, pero he colocado el coeficiente de dilatación superficial, ¿no ve? Y no lineal. Entonces, en el caso del superficial, tienen que multiplicar por 2. En el caso del volumétrico, tienen que multiplicar por 3, ¿no ve? Entonces, ojo, chicos, ojo. Para empezar, tendrían que saber la tabla, ¿no? Y listo. Y luego hacer esa pequeña multiplicación y listo, ya tiene. Cuidado con esos detalles, ¿ya? Muy bien, vamos con el siguiente. El calor latente, perdón, el calor que requiere un gramo de sustancia para cambiar de fase, manteniendo la temperatura constante durante este cambio. ¿Qué es eso? Calor latente, calor específico, temperatura, calor perdido, termodinámica, ¿no? Y aquí está, fíjense aquí, esta tabla, por si acaso, es la tabla de calores latentes, ¿no ve? Del helio, del oxígeno, del alcohol, del agua, del azufre, del plomo, calor latente de fusión y calor latente de vaporización. Y sus puntos de fusión, a qué temperatura se fusionan o se derriten y a qué temperatura se vaporizan, ¿no? Y aquí abajo está, fíjense, calor latente. ¿Qué dice? Es el calor que requiere un gramo de sustancia para cambiar de fase, manteniendo la temperatura durante el cambio. O sea, control C, control V, chicos, copiado, totalmente copiado, y solamente tenían que acordarse que es el calor latente, la definición de calor latente. Y listo, el inciso A. Todo esto es del texto, chicos. Esta tabla igual tendríamos que saber, por si acaso. Ya, muy bien. Voy con el siguiente. Dice, la propagación del calor se realiza por transferencia de energía cinética de molécula a molécula. Es la manera característica de transmisión de calor en los sólidos. Recuerden que hay 3 tipos de transmisión de calor, ¿no? De transferencia de calor, por conducción, por convección y por radiación. Y en la transferencia por conducción, aquí está lo que he marcado en verde, eso es lo que está copiado aquí. Te dice la propagación del calor por conducción se realiza por transferencia de energía cinética de molécula a molécula y es la manera característica de transmisión de calor de los sólidos. En la otra fila le metí la de convección y a ustedes les puse la de conducción. Entonces, ojo con eso, chicos, tienen que saber las distintas definiciones de los tipos de conducción, del calor sensible, el calor latente y todo eso. Muy bien, entonces era esto por conducción, el inciso A. Vamos con el 46. Las ondas son perturbaciones que se propagan en el espacio y el tiempo. Las que no requieren, ojo, las que no requieren de un medio para propagarse se denominan ondas mecánicas, ondas electromecánicas, ondas magnéticas, ondas libres, ondas electromagnéticas. Eran ondas electromagnéticas. Aquí un error de taipeo, pero electromagnéticas, ¿no ven? Ahí está. Las que necesitan o requieren de un medio para propagarse son las ondas mecánicas. ¿No ve? Eso lo he metido en la otra fila. ¿Ya? A ustedes les he colocado las ondas electromagnéticas, que son las que no requieren de un medio para propagarse. Es decir, que en el vacío, sin ningún problema, se propagan. En cambio, el sonido, en el vacío, no se puede propagar. ¿No ve? Entonces, esto igual en su libro, chicos. Fíjense, aquí dice introducción. Es en la primera parte del tema de sonido. ¿Ya? Así que repasen eso, chicos. Voy con los siguientes. Las ondas sonoras que tienen frecuencias por encima del intervalo audible, que es ese valor tenían que colocar, se denominan, y ahí tenían que ver. En la parte de sonido igual, fíjense, del subtítulo de rapidez de sonido, ahí abajo. Ondas sonoras audibles. Te dice, es conveniente dividir en 3 intervalos. Los sonidos audibles, los que nosotros podemos percibir, ¿no? Los sonidos infrasónicos y los sonidos ultrasónicos. ¿Cuáles son las definiciones? Y ahí está. El sonido audible. El sonido audible corresponde a las ondas sonoras que están entre 20 y 20.000 Hz. Es decir, de 20 a 20.000 Hz nosotros podemos escuchar. Y ahí abajito dice, las ondas sonoras que tienen frecuencias por debajo del intervalo, que sería 20, se denominan infrasónicas. Eso lo he colocado para la otra fila, ¿ya? Y para ustedes les he colocado las ondas sonoras que tienen frecuencias por encima del intervalo audible, que sería 20.000, ¿no ve? Ese es el intervalo máximo. Y se denominan ultrasónicas. Entonces, la respuesta sería 20.000
y ultrasónicas. El inciso D. Ahí está. ¿Ok? Esa es la respuesta del 47. 48. Del gráfico, chicos, de este gráfico, fíjense. Te dice, la longitud de onda de la luz violeta es aproximadamente, y te da datos ahí. Tienen este gráfico en su libro, chicos. ¿Ya? Y aquí están las longitudes de onda de la luz visible. ¿Ya? En la otra fila le he metido el rojo. Del rojo la longitud de onda es 700. Aquí ustedes pueden ver. ¿No? A ustedes les he colocado violeta. ¿No ven? Violeta. Y ustedes pueden ver que la longitud de onda del violeta es 400 nanómetros. ¿Ok? 400 nanómetros. Y ahí está. 400 nanómetros. ¿Ok? Ahí está, muchachos. Solo son de las del libro, chicos, nada más darse cuenta y ver. Vamos con el 49. Dice, entre las leyes de reflexión y refracción, tenemos tres leyes por si acaso, ¿no ve? El rayo de incidencia, el rayo de reflexión, el rayo de refracción y la normal están en un mismo plano. Nos referimos, primera ley, segunda ley, tercera ley, cuarta ley, quinta ley. La cuarta y la quinta de entrada se desechan porque solamente tengo tres leyes y aquí está, del libro igual, chicos. Leyes de reflexión y refracción, ¿ya? Dice el rayo de incidencia, la primera ley, el rayo de incidencia, el rayo de reflexión y el rayo de refracción, y la normal está en un mismo plano. A la otra fila le he colocado la segunda ley, que te dice el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión cuando la superficie de incidencia es plana. Y la tercera ley básicamente sería la ley de Snell, que es la ecuación que utilizamos para relacionar el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción. ¿No ven? Entonces, lean estas tres leyes, chicos, de reflexión y refracción. El inciso A, primera ley era eso. Muy bien. Me voy con el 50, o bueno, el 10 en este caso de física. Tal vez en otro orden estaba de ustedes. Me dice, el ojo no logra enfocar los objetos cercanos, aunque los objetos distantes generalmente se ven con claridad. El punto cercano es un poco mayor que los 25 centímetros normales, dice, lo que hace difícil la lectura. Tienen tipos de deficiencia, ¿no ve? Al momento de ver. Entonces, si no me equivoco, tienen tres, ¿no? Astigmatismo, hipermetropía, que es lo que es esto, y miopía, ¿no ve? A la otra fila le he colocado lo que es miopía. A ustedes les he colocado lo que es hipermetropía, ¿ok? Y eso es igual, ¿de dónde he sacado esto? Es control C, control V, chicos, de esto, fíjense. ¿No? Y abajo tienes más todavía, como para colocar una parte de aquí abajo, ¿ya? Y luego igual la respuesta sería hipermetropía, ¿no? Entonces, lean esas partes, chicos, la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo. Ojo, ¿no? Ojo con eso, chicos, que solamente es, ¿no? Y más los que creo que en el anterior grupo, por ejemplo, de miopía, había una chicoca que me ha dicho que ha respondido porque ella justamente tiene miopía, pero no sabe, digamos, más sabía por experiencia que por haber estudiado, digamos, ¿no? Entonces, pueden ponerse en esa situación también. Y la última pregunta teórica. Te dice, la intensidad de corriente eléctrica en un conductor es directamente proporcional con la diferencia de potencial de sus extremos e inversamente proporcional a su resistencia. ¿Ya? Entonces, eso es la ley de Ohm, ¿no ve? La ley de Ohm. Y la formulita, por si acaso, ya es el de Beer, ¿no ve? Que si bien no te está dando la fórmula en el libro, con esta parte que te está dando la fórmula. Te dice que la intensidad de corriente es directamente proporcional a la diferencia de potencial, que es el voltaje, e inversamente proporcional a su resistencia. ¿Qué significa directamente? Que multiplica, inversamente que divide. Y si de aquí ustedes despejan, tienen esta ecuación. ¿No ve? Y aquí está, ley de Ohm. Así que el inciso A era la respuesta correcta en esta pregunta. Listo, y esas eran las preguntas teóricas, chicos. No, todo era del texto. No me he inventado nada. Yo que estén queriendo mandar carta a mi persona. ¿No? En los ejercicios tal vez me he equivocado. No, a ver, veamos. Muy bien. Vamos con la primera pregunta práctica. Me dice, una barra de longitud 10 metros. Ya, tengo la longitud inicial. 10 metros. Experimento un incremento, la variación de longitud de 2 centímetros, ¿no? 2 centímetros. Pero sabemos que 2 centímetros es 0.02 metros. Solo tengo que dividir entre 100, ¿no ve?
Ahí está. Esa es la variación. Al ser calentada en 100 centímetros, la diferencia, ¿no, chicos? Al calentar en o al calentar a. Si te dice a, te está dando la temperatura final. Si te dice en, te está dando la variación de temperatura. Entonces, aquí no les da la temperatura inicial ni la temperatura final. Les da directamente el aumento. Tal vez ha aumentado de 0 a 100 o de 100 a 200, de 150 a 250, no sé, pero ha aumentado 100, ¿no? ¿Cuál es el material de la barra? Me dice. ¿De qué material está hecho la barra? ¿Cómo yo voy a definir cuál de estas sustancias es, chicos? Si es platino, si es cobre, si es platinita, si es latón, si es acero, ¿no? Tengo que calcular el coeficiente de dilatación. ¿Cuál es la ecuación de variación? Yo digo, variación de longitud es longitud inicial por alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal, y por delta t. Yo tengo todos los datos. Yo voy a despejar alfa, que es el coeficiente de dilatación, que sería delta L sobre esta longitud inicial pasa a dividir, la variación de temperatura pasa a dividir. Ahí está. Y listo, reemplazo. La variación de temperatura sería 0.02. La longitud inicial sería 10. Esto es metros y esto es metros. Por la variación de temperatura sería 100 grados centígrados. Si ustedes ven, metros con metros, chao. Y te quedaría, ¿qué? ¿Cuánto sale esto, chicos? Si me avisa, no me voy a enojar. Me sale 2 por 10 elevado a la menos 5. Ya, 2 por 10 elevado a la menos 5. Grados centígrados a la menos 1, ¿eh? Porque aquí es 1 sobre grados centígrados. Y eso sería grados centígrados a la menos 1. Ahora, esto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que saber yo desde quién es este coeficiente de dilatación. Si ustedes recuerdan, las tablas ya hemos visto, ¿no? Les había hecho una pregunta teórica de eso. Ahí está. ¿No? Selecciona el coeficiente de dilatación cúbica, ¿no? En este caso, esta tabla es de los coeficientes de dilatación lineal. Si ustedes se dan cuenta, todos son por 10 a la menos 6, pero la respuesta me ha dado por 10 a la menos 5. ¿Qué pasa si yo quiero convertirlo por 10 a la menos 6? Solamente es recorrer la coma y sería 20 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. ¿No? O sea, esto es lo mismo que esto, solo expresado de otra manera. Entonces, el coeficiente de dilatación sería 20 por 10 a la menos 6. Una vez que yo tengo eso, me voy, bueno, no me voy a la tablita, sino ustedes tienen que saber. Y nosotros sabemos que el coeficiente de dilatación lineal de 20 por 10 a la menos 6 había sido del latón. ¿No ve? Entonces, si ustedes no saben eso, chicos, no, pues ni con la rosa de Guadalupe, chicos. ¿Ok? Ahí está. Entonces es el inciso D, el latón. Esa era la respuesta, ¿no? Pero por más que ustedes resuelvan, hagan esto, digamos, saben las fórmulas, todo, resuelven, llegan a esto, si ustedes no saben la tabla, no van a poder seleccionar o no van a saber de qué sustancia estamos hablando. O al revés, ¿qué tal si les hubiera pedido la longitud o la variación? Esto les hubiera pedido. Y les hubiera dicho que es latón. ¿Qué necesitan? El coeficiente de dilatación del latón. Y si no saben, en vano, ¿no ve, chicos? Así que ojo con eso. Ahí está. Y esa era la primera pregunta práctica. Vamos con la siguiente. Te dicen, se mezclan 60 gramos de un líquido desconocido a 80 grados centígrados, con cierta masa del mismo líquido a 20 grados centígrados, lográndose una temperatura de equilibrio de 50 grados centígrados. Determinar la masa de la segunda cantidad de sustancia. Ya, a ver, te está diciendo que mezclas dos líquidos, ¿no ve? Una a mayor temperatura y otro a menor, una a 80 y una a 20. La que está más caliente, si quieren verlo así, valga el término, y la que está más fría, ¿no? A temperatura ambiente más o menos 20, el que está más caliente le va a pasar calor al que está más frío. Y al final dice que su temperatura de equilibrio es 50. ¿No? Es algo así, voy a hacer un ejemplo. Voy a dibujar un tarrito. Bien feo mi tarro. Ya, y voy a decir, por un lado se coloca una sustancia, por el otro lado otra sustancia. Datos. Por un lado, la masa 1 es 600 gramos la que se pone, ¿ya? De un líquido desconocido a 80, la temperatura 1 es 80 grados centígrados, ¿ya? Y con cierta masa del mismo líquido, eso es muy importante, ¿no?
del mismo líquido. ¿Cuánto es la masa? No sé, eso es lo que me está pidiendo, la masa 2. ¿Ya? Pero yo sé que esta estaba a temperatura de 20 grados centígrados. ¿Listo? Ahí está. Y luego me dice que cuando mezclo y entran, pasa un tiempo, la temperatura de equilibrio es 50 grados centígrados. ¿Ok? Yo necesito, chicos, para este tipo de problemas el calor específico, ¿no ve? Pero no me dice qué líquido es un líquido desconocido. Si me dijera que es agua, yo sé que el calor específico del agua, por ejemplo, es una caloría sobre gramo por grado centígrado, o del aluminio 0.214, digamos, calorías sobre gramos por grado centígrado. Eso es de las tablas, igual, ¿dónde está el calor específico? No, en la otra fila les he metido una pregunta teórica del calor específico. A ustedes les he metido del calor latente, ¿no? Entonces tengo que saber igual esa tabla, chicos. Ahora, como no sé, porque no sé qué líquido es, ¿por qué no me da? Porque el problema te dice que es el mismo líquido. Entonces, el calor específico de aquí, de este lado, va a ser el mismo calor específico de aquí. Y en mi ecuación seguramente se va a simplificar, ¿no ve? Entonces hoy voy a ir. Tengo una fórmula, ¿no ve? El calor ganado es igual a menos el calor perdido. Esa fórmula voy a utilizar en este caso. ¿Quién gana calor? El más frío, que sería este. Entonces, ¿cuál es la fórmula de calor sensible? Masa 2, en este caso, masa 2, por el calor específico y por su variación de temperatura. Variación de temperatura 2. Recuerden que variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. ¿Ya? Luego menos el calor perdido. ¿Quién pierde calor? El que está caliente, ¿no ve? Entonces sería masa 1 por calor específico, es la misma sustancia, y por la variación de temperatura 1. Como les decía, calor específico y calor específico, como estamos hablando de la misma sustancia, se van a simplificar. Si fueran distintas sustancias, no se simplificaría, chicos, ¿ya? Y luego yo digo masa 2 por la temperatura o la variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial, ¿ya? La temperatura final para los dos es la temperatura de equilibrio, porque al final van a llegar a eso. Entonces sería temperatura de equilibrio menos temperatura 2. Y aquí temperatura de equilibrio menos temperatura 1. Y aquí es la masa 1. Y lo que el problema me está pidiendo es la masa 2. Así que despejo la masa 2. Yo digo, la masa 2 es menos masa 1 por temperatura de equilibrio menos temperatura 1. Y esto va a pasar a, está multiplicando, va a pasar a dividir. Ahí está. Esto sería temperatura de equilibrio menos temperatura 2. Ya, si ustedes reemplazan, ¿cuánto les sale? La masa 1 es 600 gramos. La temperatura de equilibrio es 50. La temperatura 1 es 80. Ahí está. Y dividido entre la temperatura de equilibrio es 50 y luego 30. Si ustedes se dan cuenta, esto les sale menos 30 o, perdón, es 20, ¿no ve? 20, chicos. 20, la temperatura 2. Si dan cuenta, esto les sale menos 30 y esto 30. Así que 30 con 30 se viene y les va a quedar menos 1. Este menos se va a simplificar y les va a salir que la masa 2 también es 600. ¿Ok? No siempre va a ser así, por si acaso aquí es netamente, ¿por qué? Porque la diferencia de temperaturas o la variación de temperaturas, en los dos casos les ha dado 30, ¿no? Uno ha rebajado 30 y el otro ha aumentado 30, por lo tanto las masas son iguales si es que las sustancias son iguales, ¿no? Si las sustancias hubieran sido distintas, las masas no son iguales, chicos. Entonces había sido el inciso E. Ahí está, ¿no? 600 gramos. Ahí está. Esa era la respuesta de ese ejercicio, chicos. Vamos con el siguiente. Un alambre uniforme de resistencia R se corta en 5 piezas de igual longitud y 2 de ellas se doblan en círculos y se conectan las 5 piezas de forma intercalada. ¿Cuál es la resistencia entre los dos extremos opuestos? Esto lo he sacado y le he modificado un poco, no me he inventado este problema, de su problema del libro que tienen, ¿no? Hay un problema igual en su texto. Ya, a ver, ¿qué te dice? Yo tengo, me dice un alambre de resistencia R,
Y me dice que este alambre voy a cortarlo en 5 piezas de igual longitud, ¿no? Entonces, más o menos voy a hacer algo así. Voy a cortarlo y luego voy a dividirlo. A ver. A ver, para que se vea. Ay, che, esta macana. Ya, se me ocurre mejor lo hago así. Mano alzada. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Ahí está, en 5 partes iguales lo estoy colocando, chicos. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Si todo esto era R, al partirlo en 5 partes iguales, la resistencia también se distribuye, así que sería R quintos, R quintos, R quintos, R quintos y R quintos. ¿Ok? Ahora, si yo decidiera conectar, chicos, de nuevo los cables, digamos que me he arrepentido de cortar y luego los pelos, ¿no? Con los cables y lo uno, yo tendría resistencias en serie, ¿no ve? Y sabemos que cuando quiero calcular la resistencia equivalente en un circuito en serie, se suman directamente. Si yo sí sumo R quinto 5 veces, voy a obtener nuevamente la resistencia R, ¿no? Pero el problema te dice que no, que vas a agarrar 2 de estos y los vas a colocar en círculo, los vas a doblar en círculo. Más o menos, ¿qué tendrías? Tendrías que tienes esta primera resistencia, esto lo doblas en círculo, porque te dice intercalado, ¿no ve? Por si acaso. Doblas en círculo, esto no lo doblas, es recto, y el otro también lo colocas, 2 te dice que lo conviertes en círculo, ¿no ve? Y luego el último. Son 5 piezas de nuevo y de forma intercalada lo estoy colocando. ¿Qué pasa? Se forma otro circuito, ya no son resistencias en serie como en este caso. Más o menos la resistencia que se ha armado, ¿ya? Llegaría a ser esto. Tienes una resistencia, luego aquí es como si en la parte de arriba tuvieras uno y en la parte de abajo tienes uno, porque tienes una conexión aquí, algo así. Lo mismo aquí, fíjense. Esto es este cable, esto es este cable y esto es este cable. Esos que están en círculo ya llegarían a estar en paralelo, es decir, aquí y aquí. Y lo mismo en el otro. Ahí está. Y ya sabemos que estos cablecitos que están aquí, los que no están en paralelo, son estos, ¿no ve? Así que sus resistencias R quintos, R quintos y R quintos. Pero ¿qué pasa con las otras resistencias? Si esto yo lo he unido por este lado y por este lado, es como si yo lo hubiera cortado esto en otros dos, ¿no ve? Y tengo aquí en dos. Si yo lo reparto esta resistencia R quintos en dos, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener R quintos entre dos es R décimos. Entonces tengo R décimos, R décimos, R décimos y R décimos. Esos llegarían a ser su resistencia. Ya, ahora el problema me está pidiendo, una vez que lo haces de esta configuración, ¿cuál es la resistencia entre los extremos? ¿No? Si aquí me preguntara eso, si yo lo uniera de forma continua, la resistencia entre los extremos nuevamente sería R, pero en este caso estoy cambiando la configuración al paralelo, así que tal vez no va a ser lo mismo, ¿no? Hay la posibilidad, hay que ver, ¿no? Veamos. Tengo esta resistencia en paralelo. Esas primero tengo que resolver. Ambas son iguales, así que basta con resolver una y la otra es lo mismo. ¿Ve? ¿Qué pasa, chicos, cuando yo tengo dos resistencias en paralelo? Tengo una fórmula directa, ¿recuerdan? La resistencia equivalente para dos, solo para dos resistencias en paralelo, es el producto de las resistencias sobre la suma de las resistencias. Multiplico las resistencias arriba en el numerador y lo sumo en el denominador. Si yo hago eso, fíjense, ¿qué voy a tener? Esas resistencias en paralelo es R décimas, R décimas. ¿Ya? Y aquí ahorita les voy a dar otro atajo. Es R décimos por R décimos sobre R décimos más R décimos. ¿Cuánto es esto, chicos? A ver, metan a su calculadora los valores numéricos. A ver, vamos.
Nada, no piensan meter. R quintos abajo. Bueno, sí, no sé. R veinteavos sale, chicos. Ya, R veinteavos. Cuando ustedes tengan dos resistencias en paralelo y esas dos resistencias sean iguales, como en este caso, la resistencia equivalente simplemente es la mitad. ¿Ok? Es decir, si ustedes tienen dos resistencias en paralelo que son 50 y 50, la resistencia equivalente es la mitad, 25. Listo. Entonces, la mitad de R décimos dividido entre 2 es R veinteavos. ¿Ok? Una vez que yo hago eso, esta resistencia se vuelve de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿No ve? Lo mismo. Ahora, estas resistencias que estoy marcando y lo voy a pintar o lo voy a cambiar de color, son las resistencias equivalentes. Es decir, esto se ha vuelto en 1 y esto se ha vuelto en 1. Es esto. ¿No ve? Entonces, por si acaso también voy a pintar. Ahí está, para que se den cuenta que es eso. Ahí está. Entonces, esta resistencia sigue siendo R quintos. Esta resistencia sigue siendo R quintos. Esta resistencia sigue siendo R quintos. Pero las azules ya son la equivalente que hemos hallado. Sería R veinteavos. R veinteavos y R veinteavos. Y como ustedes pueden ver, ya simplemente nos quedan resistencias en serie. Y cuando mis resistencias son en serie, ¿cómo se calcula la resistencia equivalente? Con la suma directa. Así que directamente voy a sumar. A ver, si ustedes agarran su calculadora y suman todas esas resistencias, R quinta suman 3 veces y R veinteava suman 2 veces y luego suman esas, todas. ¿Cuánto les sale? 7 décimos R. Muy bien, 7 décimos de R, lo que es 0,7 R. ¿No ven? Y ahí está. Esa es su respuesta. Y es el inciso A. Ahí está. ¿Ok? Ahí está, chicos. Esa sería la respuesta de esta pregunta. Muy bien. Perfecto, vamos a la siguiente. Otro que era de resistencias. Otra vez lo mismo. O sea, aquí lo extraordinario estaría aquí, ¿no? En la interpretación. Pero repito, está en su libro, ¿no? Así que creo que varias veces ya les había indicado que tienen que repasar los ejercicios que están resueltos en su libro y también los ejercicios planteados en su libro. Dime, Manuel. Dije, buenas tardes, ¿puedes volver a explicar la parte de R sobre 10, por favor? Ya, ¿de dónde ha salido R sobre 10 o de dónde ha salido R sobre 5? O perdón, R sobre No, 20. ¿de dónde salió R sobre 10? Ya. Este cable es esto, solo que es un cable recto y lo he colocado en círculo, lo he doblado en círculo. El problema te dice que lo doble en círculo. Cuando yo lo doblo en círculo, aquí está, todo esto es R quintos, ¿no ve? Pero al conectarlo por este extremo y por este extremo con los otros cables, es como si esto lo hubiera partido otra vez a la mitad. Así que si yo divido R quintos entre 2, esta parte es una parte y esto es una parte. Así que si yo divido R quintos entre 2 va a ser R décimos. Por eso esta parte es R décimos que representa esto. Y la parte de abajo también es la otra R décimos que representa eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias. Listo. Muy bien. Vamos, aquí ya les he dado las resistencias, el circuito. Solamente es calcular la equivalente. A ver, tengo que reconocer cuáles están en serie y cuáles están en paralelo. Si ustedes ven, estos tres están en serie porque solamente se conectan por este lado 1 y por este lado 1. Luego a este lado ya no se puede conectar, ¿no? Porque aquí hay un nudo. No tiene que haber nudos para resistencias en serie. Entonces, lo que puedo hacer es decir, estos tres, 1, 2 y 3 están en serie, ¿no? Esos están en serie. Entonces, voy a calcular y voy a decir, la resistencia equivalente 1 es, sumo, 3, 2 y 4.
Sería 3 más 2 más 4. Ya, ¿cuánto sería eso? 9. 9 ohmios sería, ¿no? La resistencia sabemos que es ohmios. Ahí está. Una vez que yo resuelvo esto, este nuevo circuito me queda algo así. Pan. Este es mi punto B, este es mi punto A. Aquí está mi resistencia de 9 ohmios. Esto es por si acaso 2.5. Esto es 2. Aquí tengo una resistencia, perdón. 2 ohmios. Y esto es 9 ohmios, ¿no? Y estos tres que acabo de resolver se volverían solamente en 1. Así que sería algo así. Ahí está. Y esta resistencia llegaría a ser los 9 ohmios que hemos calculado. Voy a marcar esto, es esto. Y ahora, si ustedes se fijan, tengo dos resistencias en paralelo, ¿no ve? Ya les había dicho hace un momento, cuando tienen dos resistencias en paralelo y de paso que son los mismos, la resistencia equivalente es la mitad. Y van a ver ustedes que es así. Fíjense, voy a resolver. Cuando yo tengo dos resistencias, voy a colocar aquí, para dos resistencias en paralelo, tengo una ecuación directa, ¿no ve? La resistencia equivalente es la multiplicación de las resistencias sobre la suma de las resistencias. Si yo coloco ahí, sería 9 por 9 y 9 más 9. Si ustedes meten eso a la calculadora, les da 4.5. Sí, ¿no ve? Les había dicho, saca la mitad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya pueden ir interpretando algunas cositas. Las resistencias en serie son para hacer crecer su resistencia equivalente. En cambio, las resistencias en paralelo son para disminuir sus resistencias. ¿Ok? Muy bien. Una vez que yo ya saco esto, esta resistencia solamente me queda A, B, y sería esto ya solamente te queda uno. Llegaría a ser algo así. Ahí está. Y esto llegaría a ser 4.5 ohmios. Ahí está. Esto sería 2.5 y esto sería 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienes aquí ahora? Tienes resistencias en serie. Así que la resistencia equivalente es igual. Sería 2.5 más 4.5 más 2. ¿Cuánto llegaría a ser eso, chicos? 9. Ya, sería 9 ohmios, ¿no? Ya, ahí está. Listo, chicos. Entonces la respuesta es 9 ohmios. Ya, en este caso ha habido creo que un errorcito de typo porque no hay, pero le he colocado, si no me equivoco, el inciso A lo más cercano, ¿no? Como en el examen, igual en el examen se rayan así. Así que exacto saldría 9 ohmios, ¿no? Así que vamos a decirlo más 8.5, 7.5, 6 y 8 o 4.6. Ya, esto, ¿ok? Listo, entonces, dos problemas de resistencias, pero una era, estos sí o sí tenían que hacer. Estos se han resuelto sus problemas del libro, ¿ya? También podrían haberlo hecho sin ningún problema. ¿Ok? Muy bien, vamos al siguiente. Aquí, se tiene 50 gramos de hielo a 0 grados centígrados. Determinar la cantidad de calor necesario para fundirlo. Si ya está a 0 grados centígrados, ya puede derretirse o fundirse, como dice el problema, ¿no ve? Recuerden que para derretir un objeto, no solamente el hielo, cualquier objeto necesita estar en su punto de fusión. En el caso del agua, ¿no? O del hielo, como quieran verlo,
el punto de fusión es 0 grados. En cambio, otras sustancias tienen otros puntos, ¿no? Y justamente aquí estamos hablando de esta tabla que está aquí en la parte teórica. Por ejemplo, aquí está el agua. ¿Cuál es su punto de fusión? 0 grados centígrados. A esa temperatura se derrite, ¿no ve? En cambio, el azufre, por ejemplo, se derrite a 119 grados centígrados. El plomo se derrite a 327.3 grados centígrados. El aluminio a 660 grados centígrados se derrite. ¿Ok? Ahora, yo necesito, si se derrite a 0 grados centígrados, este valor es el punto de, perdón, es el calor latente de fusión. Es decir, esa cantidad de calor necesita para transformarse de sólido a líquido o de líquido a sólido, cualquiera de las dos opciones, ¿no? Que es 333 por 10 a la 5, ¿no? 333 por 10 a la 5. Entonces, la formulita, y creo que aquí está la fórmula, no copié la fórmula, pero está igual en sus textos. La formulita para calcular el calor latente es la masa por el calor latente de fusión, en este caso. Si el problema te dijera que se está convirtiendo de líquido a vapor o de vapor a líquido, sería el calor latente de vaporización. Yo reemplazo entonces, solo es esa fórmula. ¿Cuánto es la masa? 50 gramos, pero recuerden que tiene que estar en kilogramos por esto. Así que yo digo 0.0 sería, sí, 0.05 sería kilogramos. ¿Cuál es el calor latente de fusión del agua? Ahorita hemos visto, esto es de tablas por si acaso. 3.33 por 10 a la 5. Esto voy a colocar tablas. Tenemos que saber, chicos. ¿Cuánto es esa multiplicación? 16.650. 16.650. Esto por si acaso, ¿en qué unidades está? En su tabla está en joules sobre kilogramos. Por eso les decía que necesitan que esto esté en kilogramos, para que kilogramos con kilogramos se vaya y solamente les quede joules. Ahí está. Fíjense la pregunta, chicos. Regalado. Regaladísimo, chicos. Pero tienen que saber esas tablas. Si no hay esas tablas, no van a poder resolver por más fácil que sea. Por más que ustedes sepan esta fórmula. ¿Listo? Vamos con el siguiente. El 57. Dice, un cuerpo de 0.2 metros cúbicos de volumen, te está dando el volumen. 0.32, perdón, metros cúbicos. Ese sería el volumen total, ¿no? Porque desde el inicio te dice que es el volumen de un cuerpo. Un cuerpo de 0.2 metros cúbicos de volumen se introduce completamente en glicerina. ¿Qué empuje recibirá por parte del líquido? Se va a colocar en la glicerina y necesita el empuje, ¿ya? Ya, se introduce completamente, te dice. ¿Qué significa? Que este volumen total también es el volumen sumergido, porque se introduce totalmente. Es decir, tienes vos una sustancia que en este caso te dice que es glicerina. Ahí está. Y aquí adentro colocas un cuerpo, ¿no? Que tiene su volumen. Si el problema te pide empuje, ¿cuál es la fórmula de empuje? Densidad del líquido, en este caso el líquido es la glicerina, por la gravedad y por el volumen sumergido. Ahora, el empuje sería, tienes que saber el volumen o la densidad, perdón, de la glicerina. Voy a volver a colocar tablas. ¿Ok? Y justamente eso les he preguntado, ¿no? En la parte teórica, hace un momento. ¿Cuánto era? ¿Alguien recuerda? 1,26 por 10. Muy bien. 1,26 por 10 a la 3 kilogramos por metros cúbicos. Por la gravedad, 10 te dice el problema. Metros por segundo cuadrado. Y por
el volumen sumergido. Y el volumen sumergido es 0.2 metros cúbicos. Metros cúbicos con metros cúbicos, chao, y te queda kilogramos por metro segundo cuadrado. Y eso sabemos que es newtons. Así que, ¿cuánto sale esa multiplicación, chicos? Ahí está. 2520 newtons. Súper fácil, chicos. Pero, ya saben, tienen que saber esas tablitas. Cuidado les pesquen ahí, chicos. No les cuesta nada memorizar. Ya, y ahí está la respuesta. ¿Listo? Muy bien, de la glicerina. Ujú, ya esto voy a colocarlo aquí. Porque eso es lo que tienen que sacar de las tablas. ¿No ven? Listo. Vámonos con el siguiente. A ver, hallar la fuerza eléctrica resultante sobre Q sub 0. Si Q sub 0 es, carga sub 0 es 1 microcoulomb, carga 1 es 3 microcoulomb y la carga 2 es 4 microcoulomb, ¿no? Y las distancias te está dando ahí en centímetros. Recordemos que cuando tengo dos cargas hay fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión, ¿no? Cuando son cargas distintas hay fuerza de atracción y cuando son cargas iguales hay fuerza de repulsión. En este caso, yo tengo que el problema me pide calcular la fuerza total o resultante sobre la carga sub 0. Así que solo me interesan las fuerzas que actúan sobre esta carga. ¿Ok? Sería, esta es negativa y esta es positiva. ¿No? Estoy viendo ahí en sus signos. ¿No? Entonces la fuerza es de atracción, así que llegaría a ser aquí. Y esto llegaría a ser la fuerza entre 0 y 2. Voy a colocar 0, 2. ¿No? Y esta también es negativa y esta es positiva, así que la fuerza también sería de atracción. Ahí está. Y esto sería la fuerza entre 0 y 1. ¿Ya? Ahora el problema lo que me pide es calcular la fuerza resultante. Obviamente sé que las fuerzas son vectores, así que cuando yo tengo dos vectores que forman 90 grados, calcular su resultante es con Pitágoras, ¿no ve? Porque ahí están formando 90 grados. Entonces, yo voy a decir, la fuerza, primero voy a calcular estas fuerzas, chicos. ¿Ya? La fuerza entre dos cargas es la constante K por el producto de las cargas, voy a llamarlo 1 y 2, dividido entre la distancia al cuadrado entre esas dos cargas. Y recuerden que esto es valor absoluto. Ahí está. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular la fuerza para cada caso. Así que yo digo, la fuerza entre 0 y 1 va a ser, ¿cuál es la constante? 9 por 10 a la 9. Ya saben que tenemos que trabajar en el sistema internacional. Las cargas tienen que estar en coulomb, ¿no? Y si tienen algún prefijo, reemplazar el prefijo, ya sea micro, mili, nano, ¿no ve? La carga, esta fuerza es entre la carga sub 0 y la carga 1, así que la carga sub 0 es un micro, que sería 10 a la menos 6, por la carga 2, o la carga 1, perdón, que sería 3 por 10 a la menos 6. Y dividido entre la distancia entre la carga 0 y la carga 1, que sería 3 centímetros, y en metros sería 0,03 al cuadrado. ¿Cuánto sale eso, chicos? A ver, metan a la calculadora. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 0,9. A mí me sale 30. Sale 30 ahí. Muy bien, gracias. 30 newtons. Metan bien a sus calculadoras. Listo. Si hago la otra, sería la fuerza entre 0 y 2. Y llegaría a ser básicamente lo mismo. La constante K, 9 por 10 a la 9. La carga sub 0, porque es entre la carga sub 0, 1 por 10 a la menos 6, pero ahora es con la carga 2, que es 4 micro por 10 a la menos 6, y la distancia entre esos dos también es 3 centímetros, así que sería 0,03
3 al cuadrado. Todo es lo mismo, solamente hay que cambiar la carga 2, ¿no? Que sería 4 y ya no 3. ¿Cuánto sería? 40 newtons. Y no podía ser más fácil, ¿no ve? Si uno de tus vectores mide 30 y el otro 40, por Pitágoras, tu resultante va a valer 50, ¿no ve? Ese es un triángulo notable, 30, 40, 50, 3, 4, 5. O si quieren sacar la fuerza resultante, va a ser igual. Pitágoras, raíz cuadrada de 30 al cuadrado más 40 al cuadrado. Y la fuerza resultante les va a salir 50 newtons. Ahí está. Ahí está, chicos. ¿No? Y listo. El inciso C. Muy bien. El inciso C. Vamos con el siguiente. A ver. Te dice, un estudiante desea llenar un balde de 24 litros, volumen 24 litros, para lo cual utiliza una manguera de 4 centímetros cuadrados. Eso es área, ¿no ve? Centímetros cuadrados es área. Es 4. 24 estoy anotando. 4. De sección, ¿no? Si el agua sale de la manguera con una rapidez de 2 metros por segundo, ¿en cuánto tiempo se llenará el balde? Dice. Ahí está. Yo puedo usar las definiciones de caudal, chicos, ¿no ve? Porque aquí te está hablando de volumen, de velocidad y el tiempo en el caudal. Yo puedo usar las dos definiciones. Por un lado, caudal es volumen sobre tiempo y por otro lado es velocidad por área. Y justamente estamos hablando de eso. Yo tengo el volumen, tengo el área o la sección y tengo la velocidad. ¿Qué voy a despejar? El tiempo. Esto pasa a multiplicar y estos dos pasan a dividir. Así que el tiempo llegaría a ser volumen sobre velocidad y sobre área. Pero tengo que tener cuidado con las unidades. ¿No ven? Yo puedo decir, esto está en metros por segundo, esto está en centímetros cuadrados y esto está en litros. Lo primero que puedo hacer es llevar esto a metros cúbicos o a centímetros cúbicos y esto a centímetros, ¿no? Haré eso. ¿Por cuánto multiplico 24 litros, chicos, para convertir a centímetros cúbicos? ¿Cuál es el factor de conversión? 1 litro, 1000 centímetros cúbicos. Ni siquiera tendré que hacer este factor de conversión. Directamente sería multiplicar, ¿no ve? 24,000. 24,000 centímetros cúbicos. Esto ya está en centímetros, no pasa nada. Y esta velocidad está en metros por segundo. ¿Por cuánto multiplico para que sea centímetros por segundo? Igual, por 100. Porque un metro tiene 100 centímetros, ¿no ve? Como si fuera el primer parcial, estamos haciendo factores de conversión y tiene que ser directo en la cálculo. Sería 200 centímetros por segundo. Ahí está. Ahora sí reemplazo. El tiempo, aquí es igual. Si yo reemplazo es el volumen, que es 24,000 centímetros cúbicos, dividido entre la velocidad, que es 200 centímetros por segundo, por el área, que es 4 centímetros cuadrados. Si ustedes se dan cuenta, estos centímetros cuadrados con estos centímetros se hacen centímetros cúbicos y con los centímetros cúbicos del numerador se simplifican y haciendo extremos y medios el tiempo solamente te queda en segundos. Pueden irse ceros, 2 ceros, con 2 ceros, chao. Y te queda en el denominador 8. 240 entre 8. 30. 30 segundos. Entonces, con ese caudal, con esa sección, ya para llenar esa cantidad de... Cuidado sus audios, chicos, ya estoy escuchando puertas. ¿Por qué están saliendo? No hemos terminado la clase. Ya.
El tiempo es 30 segundos. Entonces, el inciso correcto es el inciso D de Diosito, ¿no ve? Ya tienen que marcar D de Diosito. Aquí era C de Cristo. Ya, muy bien. Y esa sería, chicos, la respuesta de esta pregunta. Y finalmente, la última. Te dice, se coloca un objeto a 8 centímetros de una lente convergente. Ya sabemos que es una lente convergente, ¿no ve? Ahí está. Ya, se coloca un objeto a 8 centímetros de una lente convergente, la cual tiene una distancia focal de 10 centímetros. Voy a colocar, hasta aquí es el foco, y aquí está el objeto. Ahí voy a colocar el objeto. Porque te dice que el foco es 10 centímetros, y el objeto está a 8 centímetros. ¿Ok? Y lo que el problema te pide es encuentre el aumento de la imagen. El aumento es imagen sobre objeto, distancia imagen sobre menos distancia imagen sobre distancia objeto. ¿A ver? Yo tengo la distancia objeto, sí, 8 centímetros, pero no tengo la distancia imagen. Así que tengo que encontrar eso primero. Y para eso tengo la ecuación de lentes, ¿no ve? 1 sobre distancia focal es 1 sobre distancia objeto más 1 sobre distancia imagen. Ahí está. Si yo reemplazo, voy a tener 1 sobre distancia focal es 10. 1 sobre distancia objeto, que es 8. Y 1 sobre distancia imagen. Perdón, esto va a pasar con menos, ahí está, y solamente te va a quedar 1 sobre distancia imagen. ¿Cuánto es un décimo menos un octavo, chicos? ¿Cuánto sale? Menos un cuarentavo, ¿no ve? Y eso sería igual a ¿qué? A 1 sobre distancia imagen. Como los dos están en fracción, yo lo puedo invertir, ¿no? Puedo elevarlo a la menos 1 y me sale que la imagen es igual a menos 40. Obviamente sería centímetros. ¿Ya? ¿Qué significa este menos, chicos? ¿Recuerdan? Cuando la imagen es menos, ¿qué significa? Que es virtual. ¿No ve? Ahí está. Y si yo reemplazo eso en mi fórmula, el aumento, aquí estoy colocando, el aumento es menos, imagen es menos 40 centímetros. Ya, ahí está. Menos 40 centímetros. Y la distancia objeto, ya, es 8 centímetros. ¿Cuánto sale eso, chicos? Menos con menos, chao. 5. 5, no tiene unidades, ¿no ve? Listo, ahí está. ¿Y qué significa que te salga positivo? Voy a colocar que la imagen es derecha. A ver, aunque no me pide eso, pero para recordar. El problema solo me pedía el aumento. Y el aumento es 5. Ahí está. Y eso, chicos, es el examen. Ahí está. ¿No? Entonces, mucho cuidado con la parte teórica, chicos. Mucho cuidado con las tablas. Cuidado, no estén, que se estén pescando en eso de las tablitas, ¿no? Puede ser, han visto el primer parcial como han metido una pregunta del pico, ¿no? De 10 a la menos 2 y solamente era escoger. Ya, obviamente, si les dan problemas así de solo escoger, el tiempo también les van a reducir, porque se supone que eso solo es escoger, y eso es para, ¿cuánto? 30 segundos, 20 segundos el leer, y eso, 15 segundos el leer y luego escoger, ¿no? Tengan mucho cuidado igual al leer la pregunta, porque a varios en el anterior grupo les he pescado en esta parte del coeficiente de dilatación superficial, les he metido a la otra fila, y tenían que multiplicar por 2. Y a ustedes les he dado el coeficiente de dilatación cúbica del platino, y el coeficiente de dilatación cúbica es 9, perdón, lineal es 9, y para obtener el cúbico tendría que multiplicarlo por 3, ¿ya? Y he colocado la lineal en las opciones de respuesta como para que se confundan, ¿no? Y marquen por apurados, ¿ya? Así que tengan mucho cuidado con esos detalles, chicos.
¿Alguna pregunta, consulta, chisme? Inge, Dime, Fernando. ¿vas a subir esas diapos a la plataforma de de la resolución o Sí, sí, ahorita mismo lo voy a subir apenas terminemos esto y del otro grupo, de la otra fila, ¿no? Que ya he resuelto con el anterior grupo, igual los apuntes lo voy a subir para que lo tengan, chicos, ¿ok? No se preocupen. Ahorita Inge, terminando gracias? la reunión lo voy a subir. Ahí está, a ver, este ejercicio me están diciendo que tienen problemas. Eh, a ver, esto está en el libro, pero en el libro te dice que lo parten en 3 partes iguales. Ya, así que cuidado con eso. Ya, aquí te dice que es en 5, ¿ya? Así que lo partimos la resistencia en 5 partes iguales. R quintos, R quintos, R quintos, R quintos y R quintos, ¿no? En 5. 2 de esos, esto y esto. ¿Por qué esos 2? Porque el problema te dice que los conectas intercalados, ¿ya? ¿Por qué no hago esto y esto? Porque ahí no estarían intercalados, aquí estarían 2 continuos, ¿no ve? Entonces, ojo, si hago esto y esto, peor no serían intercalados. Entonces, estos 2, ¿ya? Ahora por alguien me dirá, ¿por qué no hace estos 3? Porque el problema claramente me dice solamente 2 de ellos se doblan, ¿no ve? Entonces, esos 2 los doblan y cuando yo doble esto en un círculo y lo conecte con 2 cables, ¿ya? O 2 alambres, que son estos 2, es como si yo lo estuviera partiendo otra vez a la mitad. Si esto yo lo parto a la mitad, tendría que dividir entre 2. R quintos dividido entre 2, si ustedes colocan en su calculadora un quinto dividido entre 2, les va a salir un décimo. Y por eso la resistencia de aquí arriba se vuelve R décimos. Y la de abajo, la otra mitad, que también sería R décimos, ¿no ve? Y se vuelve en una resistencia en paralelo. Este círculo ahorita representa esta resistencia, ¿ok? Y este círculo representa estas 2 resistencias. Y luego ya solamente tengo que aplicar las fórmulas. Cuando yo tengo 2 resistencias en paralelo, ¿cómo calculo la resistencia equivalente? Multiplico en el denominador, ¿ya? Las 2 resistencias y lo sumo en el denominador. El original, ustedes ya saben que es 1 sobre resistencia equivalente, es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2. Eso tendrían que usar. Pero si ustedes desarrollan esto algebraicamente, les va a dar esto. Por eso es que es más directo. ¿Ok? Y luego saco esa resistencia equivalente entre estos dos o entre estos dos y me sale R veinteavos, ¿no? Si les sirve eso de saber que cuando tienen resistencias paralelas iguales, la resistencia equivalente es la mitad, súper, ¿no ve? ¿Ya? Eh, entonces, ojo. Después, el otro es lo mismo, así que es R veinteavos, por eso esto se vuelve en esto, ¿no ve? Y nada más, luego cuando tienes en serie, sumas todos, así que hemos sumado todas las resistencias. R quintos más R veinteavos más R quintos más R veinteavos más R quintos. Y te sale 7 décimos de R. Y 7 décimos de 0.7, ¿no? Y ahí está la respuesta. ¿Listo? A ver, aquí hace referencia a los extremos. Te quiere decir que estos puntos, o sea, tienes que calcular la resistencia equivalente entre estos lados opuestos. Es lo mismo con esto. Entre esto y esto, todo lo que hay en este camino tienes que juntarlo y calcular la resistencia equivalente. Ahora, si te dijera solamente calcular la resistencia equivalente entre este punto y digamos la mitad, solamente tomarías este paralelo y con esto, y nada más, y lo demás no te importa, ¿no? Pero si te dice de los extremos, es porque tienes que realizar el cálculo de la resistencia equivalente de todo. ¿Estamos de acuerdo? Listo. A ver, paro la grabación.